En este video se resolverá un ejemplo de aplicación de las técnicas de residuo ponderado. Para este material es necesario tener a la mano el apartado práctico número 1.1.4. Recordando la lección teórica, definimos que era una solución aproximada tal y como se muestra, la cual está compuesta por coeficientes que definen la forma de la solución U y las funciones de forma, las cuales son funciones conocidas y linealmente independientes que definen el grado de adaptabilidad que tiene U para adaptarse a la función solución original. En el esquema se puede apreciar lo que es U y la función aproximada de U como un ejemplo en un intervalo de estudio A y B. El método de los residuos ponderados se emplea para determinar los coeficientes de la solución aproximada. Esto se hace definiendo la integral de residuos ponderados, la cual está compuesta de una función llamada R o residuo, que consiste en evaluar la ecuación diferencial en la función de aproximación U. La solución de la integral determina la función de aproximación U. Esto se hace llevando a cabo distintas técnicas. La primera de ellas es el método de subdominio, que consiste en dividir el dominio de la función en varias partes, plantear unas integrales, una por cada dominio, y resolver el sistema final para obtener los coeficientes de la función de aproximación U. El siguiente método será el método de Galerkin, el cual consiste en determinar las funciones de forma que componen a U. Luego se plantea una integral para cada función y finalmente se resuelve el sistema determinando los coeficientes de la función de aproximación. La siguiente técnica es la técnica de colocación por puntos, la cual consiste en escoger puntos dentro del dominio de estudio y evaluar la función de residuo en cada uno de esos puntos, generando una ecuación por cada uno. Seguido, resolver el sistema final y determinar los coeficientes de la función de aproximación U. Como puede verse, la aplicación de cada técnica tiene como función determinar los coeficientes de la función de aproximación. En este video se pondrá en práctica las distintas técnicas en un enunciado práctico. El primer ejercicio consiste en determinar una solución aproximada para la siguiente ecuación diferencial, la cual está sujeta a unas condiciones de borde especificadas y de la cual se tiene la solución exacta para poder verificar cuán precisa es la solución aproximada. El primer paso es plantear la función de aproximación U. La cantidad de términos escogidos es arbitraria y mientras más términos se tenga, mayor es la capacidad de adaptarse de la función de aproximación. El siguiente paso es integrar las condiciones de frontera a la función de aproximación. Esto se hace sustituyendo las condiciones en la función de aproximación. Esto reducirá el número de variables desconocidas de U en el número de condiciones que tenga el problema. De la sustitución de las condiciones de frontera se obtiene A y B como se muestra en pantalla. Luego estas variables se sustituyen en U para así obtener una ecuación de aproximación la cual está sujeta a las condiciones de borde del problema. En tercer lugar, se obtiene la función de residuo o R, la cual se obtiene sustituyendo la función de aproximación U en la ecuación diferencial. Para esto es necesario obtener la primera y segunda derivada de la función de aproximación U y sustituyendo ambas derivadas en la ecuación queda lo siguiente. El cuarto paso consiste en definir la función ponderada W y las partes del integral de residuos ponderados. Para definir la función W y el dominio de la integral se hace uso de las técnicas de los residuos ponderados. La primera de ellas consiste en el método de subdominio, el cual consiste en separar el dominio de la función en m subdominios como se muestra en la figura, siendo m el número de las variables desconocidas. Luego de esto se define a W como se muestra en pantalla, donde para definir las funciones de forma que componen a W, el método de subdominios plantea lo siguiente. La función de forma va a ser 1 para los puntos que pertenezcan al dominio, mientras va a ser 0 para los dominios que no pertenezcan a esto. Esto quiere decir en forma práctica que la función W toma el valor de 1 para cada integral planteada en cada uno de los subdominios especificados, lo cual conlleva al siguiente paso que es plantear las integrales ponderadas. En este caso se dividió el dominio en 3 subdominios. El primer subdominio que va desde 2 hasta 8 tercios, el segundo que va de 8 tercios a 10 tercios y el tercero que va de 10 tercios a 4. El paso 6 consiste en resolver las integrales ponderadas. Cada una de las integrales genera una ecuación que es independiente y que permite generar un sistema. Es decir, resolver las integrales ponderadas genera un sistema de ecuaciones con las variables desconocidas, llegando así al punto 7, donde se resuelve el sistema resultante y genera las variables de la función de aproximación. El paso 8 es sustituir las variables en la función de aproximación, generando así la siguiente curva. Gráficamente podemos ver entonces una comparación entre la función exacta y la función de aproximación U, y en la siguiente tabla podemos comparar entre la solución real y la aproximada, estudiando así el valor exacto, el valor de la función de aproximación y el error porcentual cometido. Ahora aplicando la metodología de Galerkin, se define primero la función W,
que para este método las funciones de forma que componen a W son iguales a las funciones de forma de la función de aproximación. Eso quiere decir que factorizando la función de aproximación obtendremos las funciones de forma de W. Tal como se muestra a continuación, de la factorización de U tenemos entonces las funciones W sub 1, 2 y 3. Y en el quinto paso planteamos las integrales ponderadas para cada una de estas funciones de forma, tal y como se muestra a continuación. Ahora en el paso 6 resolvemos las integrales generadas por las funciones de forma. La solución de cada una de estas integrales genera una ecuación independiente que nos permite generar el sistema y al resolverlo obtenemos los coeficientes de la función de aproximación. De nuevo, sustituyéndolas en la función de aproximación U, obtenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación, gráficamente, podemos verla en la siguiente figura y en la correspondiente tabla de comparación con la solución real del problema. Ahora estudiaremos el resultado por el método de colocación por puntos. Este método consiste en seleccionar m puntos dentro del dominio de la función, donde m representa el número de variables desconocidas que tenemos en la función de aproximación. Luego de esto se define la función W. Para definir las funciones de forma según el método de colocación por puntos se emplea el término del delta de Dirac. La función delta de Dirac se define como se muestra a continuación, aunque la finalidad del uso de la función delta de Dirac se hace como un artificio matemático para evaluar la función del residuo en un número determinado de puntos, es decir, como se muestra a continuación. En el paso número 5 se plantean tantas ecuaciones como puntos se han definido. De esta forma se generan tantas ecuaciones como incógnitas tiene nuestra función de aproximación. Y de nuevo, como en los métodos anteriores, se resuelve el sistema para así obtener las variables de la función de aproximación. En el paso número 8 sustituimos las variables en la función de aproximación y obtenemos la siguiente gráfica y su correspondiente tabla de comparación entre la solución real y la aproximada. Para nuestro siguiente caso, resolveremos un ejercicio bidimensional donde se nos pide determinar una solución aproximada para una ecuación diferencial empleando el método de los residuos ponderados. Esta ecuación está definida en un dominio cuadrado de 0 a 1 en x y en y, cuya solución exacta está provista para verificar la exactitud de la función solución. Nuevamente, el primer paso es plantear la función de aproximación Q. Recordemos entonces que mientras más términos tenga la función, mayor capacidad de adaptarse a la solución real tendrá nuestra función. Como puede observarse, las funciones de forma que componen nuestra función de aproximación están tanto en la variable y como en la variable y. El siguiente paso es integrar las condiciones de frontera a la función de aproximación. Esto se hace sustituyendo las condiciones de frontera dentro de la función de aproximación. Esto reducirá el número de variables desconocidas en el número de condiciones de borde tenga el problema. Sustituyendo a en la función de aproximación tenemos una función de aproximación que cumple con las condiciones de borde del problema específico. El siguiente paso es definir la función R o residuo, lo cual consiste en sustituir la función de aproximación en la ecuación diferencial del problema. Para esto será necesario definir las derivadas parciales que necesite la función de aproximación. Sustituyendo ambas derivadas en la ecuación queda la siguiente función residuo. En el cuarto paso definimos la función W y las partes de la integral ponderada. Para definir la función W y el dominio de la integral, empleamos las distintas técnicas de los residuos ponderados. En el primer caso usaremos el método de los subdominios. Primero separamos el dominio en m subdominios como se muestra en la figura, donde m es el número de variables desconocidas. Luego de eso definimos a la función W. El quinto paso es plantear las integrales ponderadas. Resolviendo estas integrales ponderadas generamos entonces un sistema compuesto por tantas ecuaciones como variables incógnitas tiene nuestra función de aproximación. Resolviendo el sistema obtenemos las siguientes variables. Y sustituyéndolas en la ecuación de la función de aproximación obtenemos lo siguiente. En este caso particular podemos ver que la función de aproximación tiene exactamente la misma forma que la función real del problema. Más adelante se explicará por qué ocurre esta condición. Mientras tanto, aplicamos el método de Galetti. Para este método nuevamente definimos la función W. Recordemos entonces que las funciones de forma de la función W van a ser exactamente las mismas que las funciones de forma de la función de aproximación. Luego de esto, factorizando la función de aproximación, obtenemos las funciones de forma. En este caso obtenemos W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Ahora se plantea una integral ponderada por cada una de las funciones de forma definidas, las cuales tienen como límite de integración las que definen el dominio del problema. El siguiente paso consiste en resolver las integrales ponderadas. Recordemos que resolver cada una de estas integrales genera una ecuación que forma parte de un sistema que al resolverse genera las variables incógnitas de nuestra función de aproximación. Sustituyendo las variables en nuestra función de
de aproximación, obtenemos el siguiente resultado. Como en el caso anterior, la forma de nuestra solución de aproximación es exactamente la misma que la función real del problema. Y más adelante explicaremos por qué ocurre esto. Finalmente, aplicando el método de colocación por puntos, tenemos de nuevo que seleccionar m cantidad de puntos del dominio, donde m define el número de variables desconocidas que tenga nuestra función de aproximación. De nuevo entonces w es definida como el delta de Dirac, lo cual consiste en evaluar los puntos en la función de residuo y así obtener m cantidad de ecuaciones equivalente a la cantidad de variables desconocidas que tiene nuestra función de aproximación. El siguiente paso es resolver este sistema y obtener así las variables del sistema que definen nuestra función de aproximación. Sustituyéndolas obtenemos lo siguiente. Como puede verse, la función de aproximación tiene exactamente la misma forma que la función real del problema. Explicando un poco entonces por qué ocurre esto, tenemos que la función en cuestión es un paraboloide, o un segmento de un paraboloide definido en el dominio del problema. La solución de aproximación U converge a la solución exacta a causa de que la estructura de la función de aproximación es polinomial, y esta permite adoptar la forma de la función exacta, la cual es del mismo tipo, un polinomio de segundo grado. Matemáticamente, esto quiere decir que la función solución podía expresarse como una combinación lineal de las funciones de forma que componen la función de aproximación, y por esto estas automáticamente convergen a la solución real. Para mayor información acerca de estos ejercicios, consultar la lección 1.1.